Un padre viudo se hunde en el duelo tras perder a su esposa durante el parto de sus gemelos, incapaz de conectarse con los bebés. Cuando una cuidadora inesperada llega y conquista a los pequeños con pura empatía, la casa vuelve a llenarse de vida. Pero una amenaza disfrazada de ayuda intenta destruir este nuevo comienzo, hasta que un secreto revelado lo cambia todo. Antes de comenzar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo esta historia. En la penumbra de la tarde madrileña, la mansión de La Moraleja parecía un caserón abandonado, a pesar de que sus moradores todavía habitaban cada estancia. Eduardo Mendoza caminaba por los pasillos de mármol como un fantasma de su propia vida, sus pasos resonando vacíos entre las paredes que un día vibraron con risas y planes de futuro. Habían pasado 3 meses desde que Carolina partió, dejando atrás a 2 pequeños seres que llegaron al mundo en el exacto momento en que ella se despedía de él. Los gemelos, Gabriel y Miguel, eran la imagen perfecta de su madre. Los mismos ojos castaños profundos, la misma línea delicada de la nariz, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo los incomodaba. Pero para Eduardo, mirarlos era como sumergirse en un pozo sin fondo de culpa y añoranza. ¿Cómo podría amar a aquellos pequeños cuando cada rasgo de sus rostros le recordaba que Carolina ya no estaba allí para verlos crecer? El llanto constante de los bebés se había convertido en la banda sonora de aquella casa. No era un llanto común de recién nacidos pidiendo brazos o alimento. Era algo más profundo, más desesperado, como si sintieran la ausencia de la madre de forma visceral e inexplicable. Eduardo intentaba acercarse, tomarlos en brazos, susurrar palabras de consuelo, pero sus brazos parecían torpes. Su voz sonaba distante incluso para él mismo. Los niños se retorcían, lloraban aún más fuerte, como si pudieran sentir que aquel hombre roto no conseguía ofrecerles lo que necesitaban. 7 cuidadoras profesionales ya habían pasado por aquella casa. La primera, doña Marta, duró 15 días antes de confesar a Eduardo que nunca había visto bebés tan inconsolables. La segunda, una enfermera experimentada llamada Regina, prometió que con paciencia y técnica resolvería la situación. Duró 3 semanas antes de admitir su derrota. Las otras se sucedieron en una danza frustrante, de esperanzas creadas y pronto destruidas. Todas llegaban confiadas, todas se marchaban derrotadas por el misterio de aquel sufrimiento infantil que ningún conocimiento técnico lograba descifrar. Fue un jueves lluvioso de septiembre cuando ella apareció. Eduardo estaba en el despacho, perdido entre papeles de la empresa que apenas conseguía administrar, cuando la gobernanta Jimena llamó a la puerta con una expresión diferente en el rostro. «Don Eduardo, hay una señorita aquí que quiere hablar sobre el puesto de cuidadora», dijo Jimena, y algo en su voz hizo que Eduardo levantara los ojos del ordenador. «Jimena, ni siquiera he publicado un nuevo anuncio todavía. ¿Cómo se ha enterado?» «No lo sé, señor. Solo dijo que se enteró de que usted necesitaba ayuda con los niños». Eduardo suspiró, pasándose las manos por el pelo despeinado. Otra candidata, otra esperanza que se transformaría en decepción. Pero había algo en la expresión de Jimena que lo intrigó. En sus 50 y tantos años trabajando para la familia, rara vez demostraba sorpresa genuina. «Está bien, hágala pasar». Cuando la joven entró en el despacho, Eduardo sintió una extraña familiaridad, como si ya la conociera de algún lugar que no conseguía localizar en su memoria. Debía tener unos 28 años, el pelo castaño claro recogido en un moño sencillo, ojos verdes que transmitían una serenidad inusual. No llevaba ropa cara ni maquillaje elaborado, pero había una elegancia natural en sus gestos, una presencia que llenaba el ambiente sin arrogancia. «Buenas tardes, señor Mendoza. Mi nombre es Camila Santos. He sabido que está buscando a alguien para cuidar de sus hijos». Su voz era suave pero firme. Eduardo le hizo un gesto para que se sentara en el sillón frente a su escritorio. «Señorita Santos, debo advertirle que esta no es una situación sencilla. Ya hemos tenido a varias profesionales aquí y ninguna ha conseguido». Eduardo se detuvo a mitad de la frase,
dándose cuenta de lo desalentador que sonaba. «Usted iba a decir que ninguna ha conseguido calmar a los bebés», completó Camila con una sonrisa comprensiva. «Imagino que debe de ser muy difícil para todos. Los bebés sienten mucho más de lo que imaginamos, captan las emociones a su alrededor, la tristeza, el miedo, la añoranza. A veces necesitan a alguien que entienda ese lenguaje». Eduardo se sorprendió por la naturalidad con la que hablaba de sentimientos. Las otras candidatas siempre se centraban en técnicas, horarios, métodos científicos de cuidado infantil. ¿Usted tiene experiencia con situaciones difíciles? Camila bajó la mirada por un instante, y Eduardo vio una sombra pasar por sus ojos verdes. «Tengo experiencia con el abandono, señor Mendoza. Sé lo que es crecer sintiendo que falta algo esencial. Y creo que a veces quien ya ha vivido la falta consigue reconocer esa misma falta en los otros». Había una honestidad cruda en aquellas palabras que tocó algo adormecido en el pecho de Eduardo. Antes de que pudiera elaborar una respuesta, el llanto de los gemelos resonó por el pasillo, aquel sonido desgarrador que se había convertido en el peor momento de sus días. «Están llorando», dijo Camila, levantándose instintivamente. «Siempre están llorando», respondió Eduardo con una amargura que lo sorprendió. «Jimena debe de estar intentando calmarlos, pero ¿puedo verlos?». La pregunta fue hecha con tal sencillez que Eduardo no supo cómo negarse. Caminaron juntos por los pasillos hasta la habitación de los bebés, donde Jimena mecía a Gabriel en brazos, mientras Miguel lloraba en su cuna. La desesperación en la voz de los dos niños era desgarradora. «Doña Jimena, ¿puede darme a Gabriel?». Jimena miró a Eduardo, quien asintió con la cabeza. Con cuidado le pasó el bebé lloroso a los brazos de Camila. Lo que sucedió a continuación desafió cualquier lógica que Eduardo conocía. Camila sostuvo a Gabriel con una naturalidad impresionante, como si lo hubiera hecho miles de veces. Pero no fue solo eso. Empezó a susurrar palabras que Eduardo no conseguía distinguir completamente, palabras suaves dichas muy cerca del oído del bebé. Sus manos se movían en caricias lentas por la espalda del niño, y su respiración parecía sincronizarse con la de él. «Lo sé, mi amor», murmuraba ella. «Sé que estás echando de menos algo. Sé que el mundo está extraño, diferente de lo que debería ser. Pero no estás solo, no estás abandonado. Hay personas aquí que te quieren mucho, incluso cuando parece que el amor ha desaparecido». Gabriel, que llevaba 2 horas llorando sin parar, comenzó a calmarse. Primero fueron sollozos entrecortados, después una respiración más tranquila, hasta que, para asombro de todos los presentes, dejó de llorar por completo. Sus ojitos castaños se fijaron en el rostro de Camila con una atención que Eduardo nunca había visto antes. Miguel, todavía en la cuna, seguía llorando, pero su llanto había disminuido de intensidad, como si estuviera prestando atención a lo que sucedía a su lado. «Ahora es tu turno, mi pequeño», dijo Camila, caminando hacia la cuna de Miguel sin soltar a Gabriel. De alguna manera, consiguió coger a Miguel también, manteniendo a los 2 bebés acurrucados en sus brazos con una facilidad que parecía imposible. Y entonces, algo mágico sucedió. Miguel también se calmó. No solo dejó de llorar, sino que esbozó algo que Eduardo no veía desde hacía meses: una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero inequívocamente una sonrisa. Eduardo sintió que le flaqueaban las piernas. Jimena se llevó la mano al pecho, murmurando una oración en voz baja. Los 3 adultos se quedaron en silencio absoluto, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de aquel momento. «¿Cómo?», comenzó Eduardo, pero Camila hizo un gesto suave con la cabeza pidiendo silencio. «Solo necesitaban saber que alguien los entendía», susurró ella. «Los bebés no son complicados, son puros. Cuando sienten que alguien realmente los ve, que alguien reconoce su dolor, se entregan». Eduardo observó aquella escena surrealista. Camila permaneció allí, meciendo suavemente a los 2 bebés, susurrando palabras de cariño que parecían tener un poder casi sobrenatural.
Gabriel cerró los ojitos y se durmió. Miguel lo siguió poco después. Por primera vez desde que llegaron al mundo, los gemelos durmieron al mismo tiempo, en paz, sin aquella expresión de sufrimiento que Eduardo había aprendido a temer. Camila caminó hasta las cunas y con movimientos de una delicadeza extrema acomodó a cada uno de los bebés. Permanecieron durmiendo, respirando tranquilamente, con las expresiones serenas que Eduardo imaginó que deberían haber tenido desde su nacimiento. «Señorita Santos», dijo Eduardo, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «¿Cuándo puede empezar?» «Puedo empezar ahora si usted me lo permite». Aquella noche, por primera vez en meses, el silencio se apoderó de la mansión de la Moraleja, pero no era el silencio pesado y opresivo que Eduardo había aprendido a odiar. Era un silencio de paz, un silencio que prometía posibilidades. Eduardo se quedó despierto hasta tarde, no por el llanto de sus hijos, sino porque no podía dejar de pensar en la facilidad con que Camila había logrado algo que ningún profesional experimentado había conseguido. Había algo en ella que iba más allá de técnicas o conocimientos, algo que tocaba directamente lo que los bebés necesitaban, comprensión genuina. Cuando finalmente se durmió, Eduardo soñó con Carolina por primera vez sin que fuera una pesadilla. En el sueño, ella sonreía y susurraba algo que él no conseguía oír completamente, pero que sonaba como «ha venido», como prometí que vendría. Se despertó sin entender el sueño, pero sintiendo, por primera vez desde la partida de su esposa, que tal vez existía esperanza para aquella familia destrozada. Camila Santos había traído algo que ninguno de ellos sabía que estaban buscando, la posibilidad de cicatrizar heridas que parecían imposibles de curar. El primer día de la nueva etapa apenas estaba comenzando, y Eduardo apenas podía imaginar cómo aquella mujer misteriosa transformaría no solo la vida de sus hijos, sino su propia comprensión sobre el amor, la pérdida y los nuevos comienzos. Las semanas siguientes trajeron una transformación tan gradual como profunda a la mansión de la Moraleja. Eduardo se despertaba cada día, esperando oír el llanto desesperado de los gemelos, pero era recibido por sonidos que había olvidado que existían. Balbuceos alegres, risitas suaves y, lo más impresionante de todo, el silencio confortable de bebés satisfechos. Camila se había instalado en la habitación de invitados cerca del cuarto de los niños, y su presencia parecía irradiar una energía diferente por toda la casa. No solo cuidaba de los bebés, los comprendía de una forma que desafiaba cualquier explicación lógica. Cuando Gabriel se despertaba en mitad de la madrugada, ella sabía instintivamente si tenía hambre, sueño o simplemente necesitaba abrazos. Miguel, más sensible y lloroso, se calmaba solo con el sonido de su voz tarareando en voz baja canciones que Eduardo nunca había oído antes. «¿De dónde vienen esas canciones que les cantas?», preguntó Eduardo una mañana, observando a Camila alimentar a Miguel mientras Gabriel jugaba tranquilamente en su cuna. «Son canciones que inventaba cuando era pequeña», respondió ella, sin levantar los ojos del bebé. «Cuando me sentía perdida o asustada, creaba melodías en mi cabeza. La música siempre fue mi forma de calmarme». Eduardo notó la sombra que pasó por el rostro de ella al mencionar la infancia, pero no insistió. Había aprendido que Camila cargaba con sus propias cicatrices y respetaba el misterio que la envolvía. Lo que importaba era el milagro diario que obraba con sus hijos. Jimena, que trabajaba en la familia desde hacía décadas, le confió a Eduardo que nunca había visto nada parecido. «Don Eduardo, es como si hablara el idioma de los bebés», decía la gobernanta meneando la cabeza maravillada. «Y fíjese cómo han cambiado. Gabriel ya está intentando sentarse solo, y Miguel sonríe a cualquiera que se acerca. Antes, solo lloraban». Era verdad. Gabriel se había convertido en un bebé curioso y activo, siempre intentando alcanzar objetos coloridos que Camila esparcía alrededor de su cuna. Miguel, aunque todavía más reservado, había desarrollado una sonrisa luminosa que derretía el corazón de cualquiera. Pero lo más impresionante era cómo reaccionaban a la presencia de su propio padre. Al principio,
Eduardo todavía mantenía una distancia cautelosa. El miedo a no conseguir crear el vínculo necesario lo paralizaba. Pero Camila, con su delicadeza natural, comenzó a incluirlo gradualmente en la rutina de los cuidados. «Don Eduardo, Gabriel está intentando decir algo», dijo ella una tarde sosteniendo al bebé frente a su padre. «Creo que quiere contarle algo a papá». Gabriel, en efecto, balbuceaba sonidos inconexos, pero sus ojitos estaban fijos en Eduardo con una intensidad que lo emocionó. Por primera vez, Eduardo extendió los brazos sin dudar y tomó a su hijo en brazos. «Hola, mi pequeño», susurró, sintiendo una ternura que durante meses parecía imposible. «¿Qué estás intentando decirme?» Gabriel sonrió, una sonrisa amplia y genuina que hizo que Eduardo sintiera como si su corazón estuviera siendo recompuesto pedacito a pedacito. Miguel, no queriendo quedarse fuera, comenzó a gimotear en la cuna, extendiendo sus bracitos en dirección a su padre. Eduardo, todavía sosteniendo a Gabriel, miró a Camila con una expresión de incertidumbre. «¿Puede sostener a los dos?», preguntó ella con una sonrisa alentadora. «No sé si... Claro que puede. Son sus hijos. Ellos lo saben, incluso cuando usted lo olvida». Con cuidado, Eduardo cogió a Miguel también. Tener a sus dos hijos en brazos por primera vez desde que nacieron fue una experiencia abrumadora. Se acurrucaron contra él naturalmente, como si siempre hubieran sabido que aquel era su lugar en el mundo. «Carolina», murmuró Eduardo, mirando al techo como si pudiera ver a su esposa. «Nuestros hijos son perfectos». Camila, que observaba la escena desde lejos, sintió lágrimas en los ojos. Había algo profundamente especial en aquel momento, como si estuviera presenciando el renacimiento de una familia que parecía perdida para siempre. Los días se sucedían en una rutina reconfortante. Eduardo pasó a participar más activamente en el cuidado de los bebés, llegando más temprano del trabajo para ayudar a la hora del baño o para contar historias que inventaba sobre la marcha. Camila le enseñaba pequeños trucos, cómo sostener a los bebés para que dejaran de llorar, qué muecas hacían que Gabriel soltara carcajadas, cómo a Miguel le gustaba que le cantaran para dormirse. Durante esos momentos, Eduardo comenzó a percibir otros detalles sobre Camila, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los pequeños logros de los gemelos, cómo tenía una paciencia infinita, incluso en los días más difíciles, cómo cargaba con una tristeza profunda que intentaba esconder detrás de sonrisas genuinas. «¿Tienes familia, Camila?», le preguntó una noche, después de que los bebés se hubieran dormido y ellos tomaran un café en la cocina. «No tengo», respondió ella simplemente, removiendo el azúcar en la taza con movimientos lentos. «Nunca la he tenido». «¿Cómo es eso?» «Me crié en orfanatos. Mi madre me dejó en una maternidad cuando tenía pocos días de vida. Crecí sabiendo que no era deseada, que alguien había elegido no quererme». Eduardo sintió una opresión en el pecho. La sencillez con la que hablaba sobre el abandono contrastaba con el dolor que podía ver en sus ojos. «Por eso entiendes tan bien lo que los niños estaban sintiendo», dijo él, comprendiendo finalmente. «El abandono deja marcas que uno reconoce en los otros», confirmó Camila. «Cuando vi a Gabriel y a Miguel llorando de esa manera, supe exactamente lo que estaba pasando. No lloraban por hambre o incomodidad, lloraban porque sentían que algo fundamental les faltaba, la presencia de la madre, el amor incondicional que solo una madre puede dar. Pero tú conseguiste darles eso, porque sé lo que es vivir sin ello, y sé lo importante que es que alguien le muestre a un niño que es amado, incluso cuando el mundo parece haberse rendido con él». Aquella conversación marcó un cambio en la relación entre ellos. Eduardo comenzó a ver a Camila no solo como una cuidadora excepcional, sino como una mujer extraordinaria que había transformado su propio dolor en un instrumento de sanación para otros. Sin embargo, la felicidad que se apoderaba de la casa no pasó desapercibida para ojos menos benevolentes. Fue un martes gris de octubre cuando la primera amenaza se materializó. Eduardo estaba en el despacho cuando Jimena llamó a la puerta con una expresión preocupada.
Don Eduardo, hay una doctora aquí que dice que necesita hablar con usted sobre los niños. Eduardo frunció el ceño. No había concertado ninguna cita médica para ese día. ¿Qué tipo de doctora? Ha dicho que es psicóloga. La doctora Renata Silvera. Está hablando de protección de menores. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. ¿Protección de menores? ¿Por qué una psicóloga especializada en protección infantil aparecería en 1900 su casa sin previo aviso? Hágala pasar. La mujer que entró en el despacho tendría unos 40 y pocos años, el pelo rubio recogido severamente y una sonrisa que parecía forzada. Llevaba una carpeta marrón y vestía un traje oscuro que le daba una apariencia extremadamente formal. Señor Mendoza, gracias por recibirme. Soy la doctora Renata Silvera, psicóloga especializada en protección de menores. Estoy aquí porque hemos recibido algunas denuncias anónimas sobre la situación de sus hijos. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Denuncias? ¿Qué tipo de denuncias? Los informes indican que hay irregularidades en el cuidado de los niños. Específicamente, se cuestiona la idoneidad de la persona responsable del cuidado directo de los bebés. ¿Se refiere usted a Camila? Señorita Camila Santos, exacto. Tenemos información de que no posee la formación adecuada para cuidados infantiles especializados y de que podría haber desarrollado vínculos disfuncionales con los niños. Eduardo luchó por mantener la calma. Doctora Silvera, mis hijos están perfectamente sanos y felices. Camila es una cuidadora excepcional. Entiendo su percepción, señor Mendoza, pero los vínculos excesivamente intensos entre cuidadores y niños pueden ser perjudiciales para el desarrollo emocional de los pequeños. Los niños necesitan aprender a lidiar con separaciones y no pueden depender exclusivamente de una única figura. Mis hijos no dependen exclusivamente de ella. Yo estoy muy presente en su crianza. Sí, pero según nuestros informes, hubo un período en el que usted se distanció emocionalmente de los niños, ¿correcto? Y que la señorita Santos prácticamente asumió el papel de figura materna. Eduardo sintió que una rabia comenzaba a arder en su pecho. ¿Cómo sabía esa mujer detalles tan íntimos sobre su familia? ¿Quién había proporcionado esa información? Doctora Silvera, no sé quién le ha pasado esa información, pero puedo garantizarle que mis hijos están recibiendo todo el amor y el cuidado que merecen. Estoy segura de que sus intenciones son las mejores, señor Mendoza, pero a veces, cuando estamos lidiando con el duelo y el trauma, nuestra percepción puede verse comprometida. Es común que los padres en duelo tengan dificultades para evaluar objetivamente qué es lo mejor para sus hijos. La insinuación de que él no estaba en condiciones de tomar decisiones sobre sus propios hijos enfureció a Eduardo, pero se forzó a mantener la compostura. ¿Qué es exactamente lo que propone? Por ahora, una evaluación más detallada de la situación. Me gustaría hablar con la señorita Santos y observar su interacción con los niños. Dependiendo de lo que encontremos, podría ser necesario considerar medidas más drásticas. ¿Medidas drásticas? La retirada temporal de los niños a un entorno más adecuado mientras se reevalúa la situación. Eduardo tuvo que agarrarse a la mesa para no perder el control por completo. Doctora Silvera, mis hijos no saldrán de esta casa. Están seguros, amados y cuidados. Comprendo su resistencia, pero debo recordarle que el interés de los niños está por encima de cualquier otro interés. Si consideramos que existen riesgos para su bienestar, tenemos autoridad legal para intervenir. La amenaza velada dejó el aire del despacho tenso y pesado. Eduardo se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más grande y peligroso que una simple evaluación de rutina. ¿Cuándo pretende hacer esa evaluación? Mañana por la mañana, si no hay objeciones. ¿Y si me opongo? Usted tiene derecho a oponerse, pero eso podría interpretarse como una falta de cooperación con las autoridades competentes, lo que por sí solo podría considerarse un indicio de que hay algo que ocultar. Eduardo se dio cuenta de que estaba atrapado en una partida de ajedrez en la que no conocía las reglas y donde cualquier movimiento podría ser usado en su contra. Está bien, mañana a las 9 de la mañana.
Después de que la psicóloga se fuera, Eduardo se quedó solo en el despacho, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo era posible que alguien cuestionara la capacidad de Camila, precisamente la persona que había salvado a su familia de la desesperación? Subió a la habitación de los bebés, donde encontró a Camila jugando con los gemelos en la alfombra de colores. Gabriel intentaba gatear hacia un móvil musical, mientras Miguel observaba todo con sus ojos grandes y atentos. La escena era de una normalidad y felicidad que contrastaba brutalmente con las acusaciones que acababa de oír. «Camila, tenemos que hablar». Ella percibió de inmediato el tono preocupado en su voz y se levantó, dejando a los bebés bajo la atenta mirada de Jimena. En el despacho, Eduardo le relató toda la conversación con la psicóloga. Observó cómo el rostro de Camila palidecía gradualmente, cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. «Alguien nos ha denunciado», dijo ella en voz baja. «Alguien que conoce detalles sobre nuestra rutina, sobre cómo estaban las cosas antes y cómo están ahora». «¿Pero quién y por qué?» «No lo sé, pero tengo un mal presentimiento sobre esa psicóloga. Algo en toda esta historia no tiene sentido». Eduardo estuvo de acuerdo. Había algo en la actitud de la doctora Silvera que le molestaba profundamente, algo que iba más allá del profesionalismo esperado. «¿Qué hacemos?» «Enfrentarlo», dijo Camila, y Eduardo vio una determinación férrea en sus ojos verdes. «Gabriel y Miguel son tu familia. Son mi familia ahora también. No voy a dejar que nadie destruya esto». Aquella noche, mientras los bebés dormían tranquilamente en sus cunas, Eduardo y Camila permanecieron despiertos, planeando cómo proteger a la familia que habían construido juntos. Ninguno de los dos imaginaba que la amenaza que enfrentaban era mucho mayor y más siniestra que una simple evaluación psicológica. La tormenta que se aproximaba pondría a prueba no solo su capacidad para proteger a los niños, sino también los sentimientos que habían comenzado a nacer entre ellos, sentimientos que aún no se habían atrevido a nombrar. La mañana siguiente llegó cargada de una tensión que parecía electrificar el aire de la mansión. Eduardo apenas había podido dormir, y Camila también mostraba signos de una noche de insomnio. Los gemelos, como si pudieran sentir la aprensión de los adultos, se despertaron más inquietos de lo normal, aunque todavía muy lejos de la desesperación que solían demostrar antes de la llegada de Camila. A las 9 en punto sonó el timbre. Eduardo bajó las escaleras con pasos pesados, preparándose para una batalla cuyas reglas aún no comprendía completamente. La doctora Renata Silvera estaba en la puerta, acompañada de una joven que se presentó como su asistente y que llevaba una tablilla llena de formularios. «Buenos días, señor Mendoza. Esta es Paula, mi asistente. Me ayudará en la evaluación de hoy». Eduardo las condujo al salón, donde Camila ya esperaba con los gemelos. Gabriel jugaba tranquilamente en su regazo, mientras Miguel exploraba un juguete colorido en la alfombra. La escena era de absoluta normalidad y felicidad familiar. «Señorita Santos, supongo», dijo la psicóloga dirigiéndose a Camila con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su formación y métodos de trabajo». «Claro», respondió Camila, manteniendo a Gabriel seguro en sus brazos. «¿Podría hablarme sobre su formación académica en cuidados infantiles?» «No tengo formación académica específica. Mi experiencia proviene de situaciones prácticas y de una comprensión intuitiva de las necesidades de los niños». La asistente anotó algo en la tablilla, y Eduardo vio un brillo de satisfacción en los ojos de la psicóloga. «Entiendo». «¿Y cómo desarrolló exactamente esa comprensión intuitiva?» «Crecí en orfanatos. Aprendí mucho sobre las necesidades emocionales de los niños a través de mi propia experiencia». «Ah, entonces usted proyecta sus propias experiencias traumáticas en los niños bajo su cuidado». Eduardo sintió una rabia inmediata ante la forma maliciosa en que se formuló la pregunta. «No es exactamente así», respondió Camila, manteniendo una calma admirable. «Mi experiencia me ayuda a reconocer cuando un niño está sufriendo emocionalmente. Pero no está de acuerdo en que los niños muy pequeños no deberían estar expuestos a figuras con un historial de abandono».
¿No podría eso generar una ansiedad de separación excesiva? Al contrario, intervino Eduardo sin poder contenerse más. Camila es exactamente lo que mis hijos necesitaban. Antes de ella lloraban constantemente. Ahora son bebés felices y sanos. Señor Mendoza, entiendo su perspectiva, pero me gustaría observar la interacción de los niños con otras personas. ¿Podría pedirle a la señorita Santos que se ausente por unos minutos? Eduardo miró a Camila, quien asintió discretamente. Besó la frente de Gabriel y se lo entregó cuidadosamente a su padre. Luego acarició el pelo de Miguel antes de salir de la sala. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue devastador. Gabriel, que estaba perfectamente tranquilo en brazos de Camila, comenzó a gimotear en cuanto ella salió de su campo de visión. Miguel, al darse cuenta de que Camila había desaparecido, soltó el juguete y comenzó a buscarla con los ojos, emitiendo sonidos de angustia. «Interesante», murmuró la psicóloga tomando notas. «Reacción de dependencia extrema. Esto confirma nuestras sospechas». «Solo la echan de menos», dijo Eduardo intentando calmar a Gabriel, que ahora lloraba abiertamente. «Como cualquier niño echaría de menos a alguien a quien quiere». «Señor Mendoza, los niños de esta edad deberían ser capaces de quedarse con otras personas sin demostrar este nivel de angustia. Lo que vemos aquí es un apego patológico». Miguel comenzó a llorar también, un llanto que hacía que el corazón de Eduardo se encogiera. Era como si estuvieran retrocediendo al estado anterior, solo con unos minutos de separación. «¿Puedo llamar a Camila para que vuelva?» «Preferiría que no. Necesito ver cómo reaccionan sin su presencia». Durante 40 minutos tortuosos, la psicóloga observó y anotó mientras los gemelos lloraban con una intensidad creciente. Eduardo lo intentó todo: cantar, hacer muecas, ofrecer juguetes, pero nada funcionaba. Era como si los bebés hubieran perdido la capacidad de calmarse sin la presencia de Camila. Cuando ella finalmente regresó a la sala, los bebés se calmaron instantáneamente. Gabriel extendió sus bracitos hacia ella con una sonrisa mojada de lágrimas, y Miguel dejó de llorar en el momento en que escuchó su voz. «Muy revelador», dijo la psicóloga cerrando su carpeta. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted en privado». En el despacho, lejos de los niños y de Camila, la doctora Silvera adoptó un tono más directo y amenazador. «Lo que he presenciado confirma mis peores sospechas. Sus hijos han desarrollado una dependencia emocional completamente inadecuada. No pueden funcionar sin la presencia de la señorita Santos. La quieren. Es natural que la echen de menos cuando no está presente. Eso no es amor sano, señor Mendoza. Es dependencia patológica y peligrosa. ¿Qué pasará si la señorita Santos decide marcharse? Sus hijos quedarán traumatizados permanentemente». Eduardo sintió una angustia familiar oprimirle el pecho. La misma sensación de ineptitud que sentía desde la muerte de Carolina volvió con toda su fuerza. «Además», continuó la psicóloga, «he notado que usted también parece depender emocionalmente de ella. Esto crea un ambiente familiar disfuncional donde una persona externa tiene el control total sobre el bienestar de todos». «Eso no es verdad». «¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que usted consiguió calmar a sus hijos sin su ayuda? ¿Ha desarrollado confianza en sus propias habilidades como padre o simplemente ha transferido esa responsabilidad a otra persona?» Las palabras golpearon a Eduardo como puñaladas certeras. Era verdad que se había vuelto dependiente de la capacidad de Camila para lidiar con los bebés. Era verdad que todavía se sentía inseguro cuando tenía que cuidarlos solo. «Señor Mendoza, sé que es difícil oír esto, pero estoy intentando proteger a sus hijos. Necesitan aprender a confiar en otras personas, especialmente en su propio padre. Mientras la señorita Santos esté presente, eso nunca sucederá». «¿Qué está sugiriendo?» «Que se aleje temporalmente, unas semanas, tal vez un mes, tiempo suficiente para que los niños aprendan a vincularse adecuadamente con otras figuras de cuidado. Se desesperarán sin ella. Inicialmente sí, pero los niños son resilientes. Con paciencia y constancia se adaptarán, y usted descubrirá que es perfectamente capaz de ser el padre que sus hijos necesitan». Eduardo se pasó las manos por el pelo,
sintiéndose perdido y confundido. Había pasado meses creyendo que Camila era la salvación de su familia, y ahora una profesional especializada le estaba diciendo exactamente lo contrario. Necesito pensar. Claro, pero no tarde mucho. Cuanto más tiempo pase, más difícil será romper esa dependencia. Después de que la psicóloga se marchara, Eduardo se quedó solo en el despacho, sumido en un torbellino de dudas y culpa. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si estaba perjudicando a sus hijos por miedo a enfrentar sus propias insuficiencias como padre? Subió a la habitación de los bebés, donde encontró a Camila tarareando en voz baja mientras los gemelos dormían tranquilamente. La escena que antes le traía paz ahora despertaba cuestionamientos dolorosos. «Camila, ¿podemos hablar?» Ella lo siguió hasta el despacho y Eduardo vio en sus ojos que ya sabía lo que iba a decir. «Ha conseguido convencerte, ¿verdad?» «No es que me haya convencido, es que tal vez tenga razón en algunas cosas. Tal vez he transferido a ti responsabilidades que deberían ser mías. Eduardo, eres un padre maravilloso. He visto cómo has crecido en estos meses, cómo te has acercado a los niños, pero siempre contigo cerca. Solo todavía me siento perdido». Camila se quedó en silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz estaba cargada de una profunda tristeza. «Si crees que le estoy haciendo daño a Gabriel y a Miguel, entonces debo marcharme. No es que les estés haciendo daño, es que tal vez necesiten aprender a vivir sin depender tanto de ti. ¿Y tú? ¿También necesitas aprender a vivir sin depender de mí?» La pregunta golpeó a Eduardo de lleno. En los últimos meses, Camila se había convertido en mucho más que una cuidadora. Se había convertido en su confidente, su fuente de fuerza, la persona que hacía posible enfrentar cada nuevo día. Pero tal vez la psicóloga tenía razón. Tal vez esa dependencia era perjudicial para todos. Tal vez sí. Camila asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. «¿Cuándo quieres que me vaya?» ¿Sería posible hoy mismo? El dolor que pasó por los ojos de ella fue como una cuchillada en el corazón de Eduardo, pero se forzó a mantener su decisión. Era por el bien de los hijos, era por el bien de todos. «Claro, voy a recoger mis cosas». 2 horas después, Eduardo observaba a Camila cargar su única maleta hacia el taxi que se la llevaría. Se había despedido de los bebés con lágrimas en los ojos, susurrando palabras de amor que ellos aún eran demasiado pequeños para entender, pero que parecían sentir visceralmente. Gabriel y Miguel habían llorado durante toda la despedida, como si comprendieran que algo fundamental estaba siendo arrancado de sus vidas. «Cuídense», dijo Camila, mirando una última vez a Eduardo. «Y recuerda, son más fuertes de lo que imaginas, y tú también lo eres». El taxi partió, llevándose consigo a la persona que había devuelto la vida a aquella familia. Eduardo se quedó en la puerta, sosteniendo a los 2 bebés que lloraban inconsolablemente, preguntándose si había tomado la decisión correcta. La respuesta llegó en las horas siguientes. Gabriel y Miguel entraron en un estado de desesperación que hizo que Eduardo reviviera sus peores pesadillas. Lloraban sin parar, se negaban a comer, no conseguían dormir. Era como si hubieran vuelto exactamente al estado anterior a la llegada de Camila. Durante 3 días, Eduardo lo intentó todo. Contrató a una nueva cuidadora, llamó a pediatras, probó diferentes métodos para calmar a los bebés. Nada funcionaba. Los gemelos habían entrado en una especie de depresión infantil que asustaba a todos en la casa. Jimena, viendo la desesperación de los niños, confrontó a Eduardo directamente. «Don Eduardo, con todo el respeto, ha cometido un error terrible. Esos niños están sufriendo de una forma que no es natural. La psicóloga dijo que se adaptarían». «¿Qué psicóloga, señor? ¿Qué tipo de profesional separa a unos bebés de la persona que más los quiere en el mundo?» Fue aquella noche, cuando los bebés llevaban horas llorando, y Eduardo sentía que iba a enloquecer, que Jimena hizo una sugerencia inesperada. «Don Eduardo, ¿por qué no busca entre las cosas de doña Carolina? A veces, cuando estamos perdidos, las respuestas están donde menos esperamos».
Eduardo subió a la habitación que había sido de Carolina, un espacio que evitaba desde su muerte. Su ropa todavía estaba en el armario, sus libros en la estantería, sus objetos personales exactamente como ella los había dejado. Fue revolviendo en un cajón de la cómoda que Eduardo encontró una caja de madera que no recordaba haber visto antes. Dentro de ella, entre fotografías y pequeños recuerdos, había un sobre con su nombre escrito con la delicada letra de Carolina. Con las manos temblorosas abrió la carta. Mi amor, Eduardo, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado durante el parto. Sé que puede parecer extraño que escriba una carta así, pero en los últimos días he tenido sueños muy vívidos y prefiero prevenir. Quiero que sepas que, pase lo que pase, nuestros hijos nacerán rodeados de amor. Conocí a una persona muy especial durante una de las consultas en el hospital, Camila Santos, una enfermera con un corazón enorme y una capacidad increíble para tratar con niños. Hablamos mucho y sentí inmediatamente que era alguien en quien podía confiar. Eduardo, si algo me sucede, busca a Camila. Prometió que cuidaría de nuestros bebés si yo lo necesitaba. No es solo una promesa profesional, es un compromiso del corazón. Ella entiende el dolor de una forma que pocos entienden, y eso la hace especial. Hay algo más que necesitas saber. Durante una de mis idas al hospital, una psicóloga apareció haciendo preguntas extrañas sobre nuestra familia. Quería saber sobre nuestra situación financiera, sobre nuestros planes para los niños, sobre quién cuidaría de ellos. Algo en su actitud me dejó incómoda. Cuando pregunté su nombre, en el hospital después me dijeron que no había ninguna psicóloga con el nombre que me dio. Ten cuidado con esa mujer, Eduardo. Algo me dice que no es de fiar. Cuídate, mi amor. Cuida de nuestros hijos. Y recuerda, el amor verdadero aparece de formas inesperadas, y cuando aparezca no tengas miedo de aceptarlo. Para siempre tuya, Carolina. Eduardo releyó la carta 3 veces, antes de que su significado completo se asentara. Camila no había aparecido aleatoriamente en su vida. Carolina la había enviado, y la psicóloga que lo había convencido de alejarla era exactamente la persona contra la que Carolina le había advertido. Había cometido un error terrible. No solo había alejado a la persona que sus hijos más querían, sino que había caído en la trampa de una mujer de la que Carolina ya desconfiaba desde hacía meses. Con la carta todavía en las manos, Eduardo corrió escaleras abajo y le preguntó a Jimena si sabía a dónde había ido Camila. No lo sé, señor, pero puedo intentar averiguarlo. Fue la recepcionista de uno de los hospitales a los que Eduardo había llamado buscándola, quien finalmente le dio una pista. Camila Santos estuvo trabajando aquí hasta hace unos días. Dijo que se iba de Madrid. Creo que fue a Toledo a quedarse en una pensión cerca de la estación de autobuses. Eduardo no se lo pensó 2 veces. Dejó a los bebés con Jimena y una nueva cuidadora y cogió el coche, conduciendo como un hombre desesperado por las carreteras que llevaban a Toledo. Necesitaba encontrar a Camila. Necesitaba traer de vuelta a la persona que había salvado a su familia y a la que él había alejado por puro miedo e inseguridad. Mientras conducía, podía oír mentalmente el llanto de Gabriel y Miguel, y sabía que cada minuto lejos de Camila era un minuto más de sufrimiento innecesario para sus hijos. La carta de Carolina ardía en su bolsillo, recordándole que el amor verdadero, cuando aparece, no debe ser rechazado por miedo, y Eduardo sabía ahora, con absoluta certeza, que estaba enamorado de Camila Santos, la mujer que Carolina había enviado para salvar no solo a sus hijos, sino su propia alma. La fina lluvia que caía sobre Toledo aquella noche de octubre volvía las calles resbaladizas y la visibilidad difícil, pero Eduardo conducía con la determinación de un hombre que finalmente había comprendido lo que realmente importaba. Con cada kilómetro recorrido, la carta de Carolina parecía pulsar en su bolsillo, recordándole que había ignorado las señales más obvias y casi destruido a la familia que tanto amaba. La pensión Rincón de la Paz estaba en una calle tranquila cerca del centro de Toledo, un edificio sencillo de 2 plantas con fachada amarilla descolorida y un jardín mal cuidado.
Eduardo aparcó el coche y corrió hasta la recepción, donde una señora de mediana edad veía la televisión detrás del mostrador. «Buenas noches, estoy buscando a una huésped llamada Camila Santos». La recepcionista lo examinó con cierta desconfianza antes de responder. «Habitación 16, segundo piso, pero son casi las 11 de la noche, joven. Es urgente, una emergencia familiar». Eduardo subió los escalones de dos en dos, el corazón latiendo como si fuera a explotar. Se detuvo ante la puerta de la habitación 16 y respiró hondo antes de llamar. «¿Camila? Soy yo, Eduardo». Oyó pasos lentos, una larga pausa, y finalmente la puerta se abrió. Camila estaba en albornoz, con el pelo suelto y los ojos rojos de llorar. Al verlo, su expresión pasó por una rápida secuencia de emociones: sorpresa, esperanza y finalmente una cautela dolorosa. «Eduardo, ¿qué haces aquí? ¿Les ha pasado algo a los niños?» «Sí, ha pasado. Están desesperados sin ti. No paran de llorar, no comen, no consiguen dormir. Camila, cometí un error terrible». Ella lo miró fijamente por un largo momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Entra», dijo finalmente, abriendo espacio para que pasara. La habitación era pequeña y espartana, con una cama individual, un sillón desgastado y una ventana que daba al patio interior de la pensión. La maleta de Camila estaba abierta sobre la cama, con la ropa doblada como si se estuviera preparando para partir de nuevo. «Camila, encontré una carta de Carolina». Sacó el sobre del bolsillo y se lo entregó. Observó cómo sus ojos se abrían de par en par al reconocer la letra de su esposa. «¿Cómo? ¿Dónde la has encontrado?» «Entre sus cosas. Una carta que escribió antes del parto por si algo pasaba». Camila leyó la carta en silencio, y Eduardo vio cómo las lágrimas corrían por su rostro. «Carolina me pidió que cuidara de ustedes», susurró ella. «Pero tú no lo sabías. Cuando llegué a tu casa no lo mencioné porque pensé que sonaría demasiado extraño. Por eso apareciste sin que yo hubiera publicado un nuevo anuncio. Carolina te había contado nuestra situación». Estaba preocupada. Dijo que sentía que algo podría pasar durante el parto y que quería asegurarse de que los bebés estarían bien cuidados. Eduardo se sentó en el borde de la cama, la culpa pesando sobre sus hombros como una roca. «Camila, la psicóloga que me convenció de alejarte». Carolina advirtió sobre esa mujer en la carta. Dijo que apareció en el hospital haciendo preguntas extrañas y que cuando investigó descubrió que no era quien decía ser. Camila dejó de leer y lo miró, con una expresión alarmada. «Eduardo, no lo entiendes. Esa mujer puede estar involucrada en algo muy peligroso». «¿Qué quieres decir?» «He oído historias sobre personas que se hacen pasar por profesionales para infiltrarse en familias vulnerables, especialmente familias con bebés. Existe un mercado terrible para niños pequeños». La sangre de Eduardo se heló. La posibilidad que Camila estaba sugiriendo era demasiado aterradora para contemplarla. «¿Crees que ella...?» «No lo sé, pero tenemos que volver. Ahora». Hicieron el trayecto de vuelta a Madrid en un tenso silencio, cada uno perdido en pensamientos sombríos sobre las posibles implicaciones de la situación. Camila sostenía la carta de Carolina contra el pecho como un amuleto protector. Llegaron a la mansión de La Moraleja a las 3 de la mañana. Antes incluso de abrir la puerta, podían oír el llanto desesperado de los gemelos resonando por la casa. Jimena apareció en el pasillo, exhausta y preocupada. «Gracias a Dios que han vuelto. Don Eduardo, los niños están muy mal, no hay forma de calmarlos». Camila subió corriendo a la habitación de los bebés, y lo que sucedió a continuación fue como presenciar un milagro. En el momento en que Gabriel y Miguel oyeron su voz, el llanto cesó abruptamente. Cuando entró en la habitación y la vieron, la transformación fue instantánea y dramática. Gabriel extendió sus bracitos hacia ella con una sonrisa mojada de lágrimas, mientras Miguel comenzaba a balbucear sonidos de alegría. Era como si dos pequeñas almas perdidas hubieran reencontrado su norte. «Mis amores»,
susurró Camila, cogiendo a los dos bebés y sosteniéndolos contra su pecho. Mamá ha vuelto, nunca más voy a dejaros. Eduardo observó la escena con lágrimas en los ojos, comprendiendo finalmente la profundidad del vínculo que existía entre Camila y sus hijos. No era dependencia patológica, era amor puro y verdadero. Pero la alegría del reencuentro fue interrumpida por el timbre sonando insistentemente. Eduardo bajó a abrir, imaginando quién podría aparecer en su casa de madrugada. Para su sorpresa y horror, era la doctora Renata Silvera, acompañada de dos mujeres que se presentaron como asistentas sociales. Señor Mendoza, hemos recibido información de que la señorita Santos ha regresado. Esto es una violación directa de nuestras orientaciones. Doctora Silvera, mis hijos estaban sufriendo extremadamente sin ella. Exactamente lo que esperábamos. Señor Mendoza, traigo conmigo una orden para la retirada temporal de los niños. Serán llevados a un hogar de acogida hasta que la situación se resuelva adecuadamente. Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Eso es imposible. No pueden llevarse a mis hijos. Podemos y lo haremos. La situación se ha salido de control y ahora necesitamos tomar medidas drásticas. Fue en ese momento que Eduardo tomó una decisión desesperada. Con la carta de Carolina todavía en el bolsillo, sacó el móvil y llamó al inspector Marcos Herrero, un amigo de toda la vida. Marcos, sé que son las 3 de la mañana, pero necesito ayuda urgente. Alguien está intentando llevarse a mis hijos basándose en acusaciones falsas. Mientras hablaba por teléfono, Eduardo observaba a la psicóloga y a sus acompañantes con creciente sospecha. Algo en su comportamiento no se correspondía con el de profesionales genuinamente preocupadas por el bienestar de los niños. Marcos llegó 20 minutos después, acompañado de dos policías. Eduardo le había explicado la situación rápidamente por teléfono, incluyendo las sospechas planteadas por la carta de Carolina. «Doctora Renata Silvera», dijo Marcos acercándose a la psicóloga, «¿podría mostrarnos su documentación oficial?» «Claro», respondió ella, pero Eduardo notó una vacilación en su voz que no había percibido antes. Mientras ella buscaba los documentos, en su bolso, Marcos le susurró a Eduardo, «Hemos hecho una comprobación rápida. No existe ninguna doctora Renata Silvera registrada en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid». La sangre de Eduardo se heló. Sus peores sospechas se estaban confirmando. «Aquí están», dijo la mujer, entregándole un carné profesional a Marcos. El inspector examinó el documento por unos segundos antes de devolvérselo con una expresión grave. «Esta documentación es falsa. Señora, necesito que nos acompañe para prestar declaración». Lo que sucedió a continuación fue una secuencia rápida y chocante de eventos. La falsa psicóloga intentó correr, pero fue detenida por los policías. Una de las asistentas sociales intentó argumentar, pero Marcos ya había solicitado la verificación de sus identidades también. Bajo interrogatorio en la comisaría, la verdad salió a la luz de forma aterradora. La mujer que se hacía pasar por doctora Renata Silvera era en realidad Sandra Moreno, involucrada en una red internacional de adopción ilegal. Su método consistía en identificar a familias vulnerables, especialmente viudos o madres solteras con bebés, y crear situaciones de separación forzada entre padres e hijos. «Lo ha confesado todo», le informó Marcos a Eduardo al día siguiente. El plan era convencerle de que estaba perjudicando a los niños, separarlos de Camila, y entonces aparecer con la orden falsa para llevarse a los bebés. Ya tenían compradores en Estados Unidos dispuestos a pagar una cantidad enorme por gemelos sanos. Eduardo sintió náuseas al imaginar el destino que habrían tenido sus hijos si no hubiera encontrado la carta de Carolina a tiempo. ¿Cómo supo de nuestra familia? Al parecer, tenía contactos en el hospital donde su esposa hacía el seguimiento del embarazo. Alguien le pasó información sobre su situación. Viudo reciente, 2 bebés, familia rica, el perfil perfecto para su estafa. La investigación reveló que Sandra y su red habían robado decenas de niños a lo largo de los años, siempre usando la misma estrategia:
infiltrarse como profesional de la salud, crear desconfianza y separación, y luego aparecer con documentación falsa para proteger a los niños. 2 semanas después, cuando toda la situación legal se resolvió y Sandra estaba en prisión preventiva esperando el juicio, Eduardo finalmente tuvo el valor de hablar sobre los sentimientos que había descubierto durante aquellos días aterradores. Era una tarde de domingo soleada. Camila jugaba con Gabriel y Miguel en el jardín de la mansión, los tres riendo de algo que solo ellos comprendían. Observando aquella escena, Eduardo sintió una certeza absoluta sobre lo que quería para el resto de su vida. «Camila», la llamó, acercándose al grupo. «¿Puedo hablar contigo?» Ella dejó a los bebés jugando en el césped bajo la atenta mirada de Jimena y lo siguió hasta la pérgola cubierta de jazmín donde Eduardo había pasado tantas tardes felices con Carolina. «Camila, necesito decirte algo que llevo sintiendo mucho tiempo, pero que solo tuve el valor de admitir cuando casi te pierdo». Ella lo miró con aquellos ojos verdes que se habían convertido en el puerto seguro de toda la familia. «Carolina te envió a nosotros. No tengo dudas de ello. Pero lo que comenzó como el cumplimiento de una promesa se ha transformado en algo mucho más grande». Eduardo se arrodilló ante ella, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. «Camila Santos, tú devolviste a mis hijos a la vida. Tú me devolviste a mí a la vida. Nos enseñaste que es posible amar de nuevo después de la pérdida, que es posible construir una familia donde antes solo había dolor». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Camila. «Te quiero», continuó Eduardo, abriendo la caja y revelando un anillo de diamantes sencillo y elegante. «Te quiero como nunca pensé que sería posible amar de nuevo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres que oficialicemos lo que ya somos? ¿Una familia?» Camila miró a Gabriel y a Miguel, que jugaban alegremente en el césped, luego miró a Eduardo arrodillado ante ella y sintió su corazón desbordarse de una felicidad que nunca había imaginado posible. «Eduardo, yo también te quiero. Os quiero a los tres más que a mi propia vida. Sí, quiero casarme contigo. Quiero ser la madre de Gabriel y Miguel. Quiero que seamos una familia de verdad». Eduardo deslizó el anillo en su dedo y la besó suavemente, sellando una promesa de amor que había nacido del dolor, pero que se transformaría en alegría infinita. Gabriel y Miguel, como si comprendieran la importancia del momento, comenzaron a balbucear y a dar palmas, arrancando risas emocionadas de los adultos. 3 meses después, un sábado soleado de enero, Eduardo y Camila se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Gabriel y Miguel, ahora con casi 1 año, sirvieron como pequeños pajes, llevados en brazos por Jimena hasta el altar improvisado bajo los árboles. Durante la ceremonia, Eduardo sintió la presencia de Carolina como una brisa suave que le tocaba el rostro y tuvo la certeza de que ella estaba allí, sonriendo al ver a la familia que había ayudado a crear a través de su carta profética. «Yo, Eduardo, te recibo a ti, Camila, como mi esposa», dijo él, mirando a los ojos de la mujer que había salvado a su familia. «Prometo amarte, respetarte y cuidarte no solo como esposa, sino como madre de nuestros hijos. Yo, Camila, te recibo a ti, Eduardo, como mi marido», respondió ella con la voz embargada. «Y prometo amar a Gabriel y a Miguel como hijos de mi corazón, honrando siempre la memoria de Carolina, que me envió para cuidar de lo que ella más amaba en el mundo». Cuando se besaron, sellando la unión, Gabriel gritó «¡Mamá!» por primera vez, haciendo que toda la pequeña concurrencia estallara en lágrimas de emoción. Aquella noche, cuando los bebés finalmente se durmieron en sus cunas, Eduardo y Camila se sentaron en el porche, observando las estrellas y hablando sobre los planes para el futuro. «¿Crees que Carolina realmente planeó todo esto?», preguntó Camila, acurrucada en el pecho de su marido. «Creo que el amor verdadero encuentra formas de perpetuarse», respondió Eduardo. «Carolina sabía que te necesitaríamos, y sabía que tú también nos necesitarías a nosotros».
A veces creo que todavía puedo sentir su presencia, confesó Camila, como si todavía estuviera cuidando de todos nosotros. Lo está, y siempre lo estará. La mansión de la Moraleja, que un día fue un mausoleo silencioso, ahora vibraba nuevamente con vida, risas y amor. Gabriel y Miguel crecían rodeados de cariño, seguros en el amor de sus padres. Eduardo había reencontrado su capacidad de ser feliz. Camila había encontrado finalmente la familia que había buscado toda su vida. Y en algún lugar, en los recuerdos guardados en aquellas paredes, Carolina sonreía, sabiendo que su último acto de amor había salido exactamente como ella lo había soñado. La vida había demostrado, una vez más, que el amor verdadero es indestructible y que incluso en las circunstancias más dolorosas siempre hay espacio para nuevos comienzos y nuevas felicidades. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo, Camila, Gabriel y Miguel haya tocado profundamente vuestros corazones. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, pérdida y renacimiento, dejad vuestro me gusta, suscribíos a nuestro canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más bello y transformador del corazón humano. Os esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que os hará creer en el poder del amor verdadero.